nuestra máxima casa de estudios, donde también se intrometieron el gobierno del Estado y que ha roto con la autonomía que debería de preservarse en nuestra máxima casa de estudios. Quiero agradecer la presencia de Blanca Edith Vázquez Soto, de Samuel Isaac Hernández Cortés, de Consuelo Magali Vázquez Velasco, de Liliana Vázquez Soto, Teresita de Jesús Martínez, del doctor Giovanni Omar Cabrera, de Felipe Girón Santiago, de Carlos Cruz Ramos, de Kelly Nayeli Hurtado y de la maestra Julieta Ramírez. Hoy quiero recordarles a muchos medios de comunicación y a quienes no conocen este tema, desde el pasado 8 de abril hice denuncias públicas ante los medios de comunicación en el Congreso de la Unión sobre los malos manejos administrativos que imperan en esta casa de estudios, en donde el rector Cristian Carreño López, por querer esconder los malos manejos de los recursos de 101.9 millones dentro de la universidad, que exhibió la auditoría, recurrió al gobernador y su secretario de gobierno para que solaparan este fraude terrible que existe, poniendo en riesgo la autonomía, entregándose y entregando a un candidato supuesto trabajador de la universidad, donde nada tiene que ser, porque lo único que lo caracterizó a Farid López Acevedo como secretario de Finanzas fue ser facturero, fue imponerle un impuesto a los trabajadores del gobierno del Estado que hoy están padeciendo en sus bolsillos y que gracias a eso se ha enriquecido y que hoy por eso tienen ese temor los catedráticos, los alumnos, porque va por el saqueo de la universidad, no va a servirle a los universitarios. Por eso quiero exigir al auditor, a Aureliano Hernández Palacios, para ver si ya lleva un avance en esta auditoría de lo que hay un desfalco terrible en la universidad. Y también el día 28 de abril, en otra conferencia de prensa, informé sobre las manifestaciones por parte de maestros y alumnado en contra de la imposición del candidato del gobernador a la rectoría de la universidad, Farid Acevedo, exsecretario, quien a pesar de tener varias impugnaciones a su candidatura, por no cumplir con los lineamientos, ganó por un padrón inflado, ya que de 26,000, que siempre fue el día de las elecciones, aumentó a 33,681 personas inscritas entre alumnos, catedráticos y personal administrativo en este sexenio. Fueron agregados a este padrón más de 5,000 personas ajenas a la universidad, donde llevaron trabajadores y trabajadoras del gobierno del Estado, porros, trabajadores del municipio, porque esta práctica es práctica de Salomón Jara, de cómo infla los padrones, así como lo hizo en la revocación de mandato, hasta donde muertos fueron a votar. Pero bueno, quiero darle la palabra al maestro Giovanni Cabrera para que él, como universitario con muchos años de servicio, venga a narrar lo que está sucediendo en nuestra máxima casa de estudios. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos a la diputada Margarita García, amiga de nosotros y amiga personal también. Es un gusto saludarla en este recinto. También al diputado Reginaldo, que nos hace el favor de abrirnos un espacio. Casa del Pueblo, la diputada Margarita García. Me voy a permitir leer un comunicado, un documento de los universitarios de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A los ciudadanos, senadores y diputados federales del Honorable Congreso de la Unión, al pueblo de México, al pueblo de Oaxaca, a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy levantamos la voz ante los graves acontecimientos ocurridos durante el reciente proceso electoral de rectoría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, marcado por irregularidades, presiones internas, externas, intromisiones indebidas del gobierno del Estado en la vida interna universitaria. Lo ocurrido el pasado 13 de mayo de 2026, en el marco de la elección de rector, representa una amenaza directa a la autonomía universitaria, principio histórico conquistado mediante décadas de lucha académica, social y democrática. La autonomía universitaria no es un privilegio, es una garantía constitucional y moral que protege la libertad de pensamiento, la pluralidad, la crítica y la independencia de las instituciones de educación superior frente al poder político. Cuando un gobierno interviene en las decisiones internas de la universidad, no solo vulnera la institución, agrede el derecho de toda la sociedad a contar con espacios libres para el conocimiento, la investigación y la formación de ciudadanos. Los integrantes del movimiento democrático universitario nos dirigimos a usted ante los hechos atribuibles al gobernador
del Estado de Oaxaca y a las violaciones a la autonomía universitaria al imponer al exsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Farid Acevedo López. Hecho, invasión de la autonomía universitaria. El proceso de sucesión 2026-2030 en la UAPJO ha sido intervenido por operadores políticos del Gobierno del Estado, con participación directa de funcionarios de la Secretaría de Finanzas. 2. Se ha hecho uso indiscriminado de recursos económicos de procedencia desconocida para la compra y la coacción de votos. 3. Se ha cometido fraude al alterar el padrón de los integrantes de la comunidad. El objetivo es imponer un proyecto de rectoría que responde a los intereses ajenos a la vida académica. En actos anticipados de campaña, expendio millonario de recursos económicos a ser rector al candidato oficial de origen. Es inelegible por no contar con la antigüedad que la ley orgánica de nuestra universidad mandata. La compra del voto de directivos del personal docente y alumnos. La publicación de una convocatoria restrictiva y hecha a modo para hacer ganar al candidato del gobierno de Oaxaca. La falsificación de identificaciones para permitir votar, alteración de padrón electoral que pasó de 26,000 publicados inicialmente a 36,000 votantes en tan solo 3 días previos a la jornada electoral. El ocultamiento de la Comisión Electoral del padrón de votantes con la excusa de datos personales, la amenaza a los estudiantes universitarios y en contra de los estudiantes adolescentes de las escuelas preparatorias. Todo ello utilizando a grupos de profesores afines al oficialismo y de grupos violentos de choque, ajenos a la universidad, que viciaron el origen, el sentido democrático de la participación universitaria. El perfil del candidato oficial vinculó entre la corrupción financiera y el proyecto universitario. El candidato impulsado desde el gobierno del Estado ha desarrollado como actividad real, entre otras, esquemas de defraudación fiscal, documentos ante instancias federales. Su proyecto de gobierno para la UAPJO está entrelazado con el mecanismo de evasión fiscal y hoy opera, traslada a la universidad la lógica de operación de finanzas estatales, asignación discrecional, pago de lealtades políticas y uso de la estructura para fines no académicos. Convierte a la rectoría en extensión de una red de control. La universidad deja de ser espacio de conocimiento para volverse operadora de recursos y plazas al servicio de un grupo. En la UAPJO, en un estado con los indicadores de pobreza y conflictividad de Oaxaca, entregar a la universidad en ese esquema es clausurar la última vía institucional de movilidad social. Señalamiento específico. Por ello, anunciamos con firmeza que hemos emprendido las acciones legales, institucionales y democráticas necesarias para defender la legalidad del proceso universitario y salvaguardar la autonomía de nuestra casa de estudio, para exigir que se respeten los principios de transparencia, imparcialidad y autodeterminación. No aceptaremos imposiciones ni decisiones construidas bajo la sombra de intereses políticos externos. Se tiene conocimiento que, ante los recursos legales presentados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, el gobernador del estado, Salomón Jara, y su candidato Farid Acevedo López pretenden corromper a las instituciones del estado, encargadas de administrar justicia en el ámbito federal, y se encuentran operando en la Ciudad de México para consolidar la invasión de la autonomía de la riesgo nacional procedente. Si se permite que la corrupción financiera estatal colonice la rectoría de la UAPJO, se envía una señal de que la autonomía universitaria puede vulnerarse sin consecuencias legales a futuro. Descomposición acelerada. En Oaxaca, la universidad es disque la contención social. Su captura con estos métodos normaliza que el poder se ejerce sin reglas, acelerando la ruptura del pacto social en una entidad ya frágil. Petición concreta: que no se convalide ningún proceso que viole la autonomía universitaria establecida en el artículo 3º constitucional. Auditoría inmediata a recursos federales 2022-2026 ejercidos por la UAPJO. La defensa de la educación pública pasa por impedir que la universidad sea botín de redes de defraudación. Una señal clara del gobierno central es indispensable para frenar una crisis que, de profundizarse, tendrá costos que Oaxaca no puede pagar. Atentamente, Movimiento Democrático Universitario por la autonomía, la legalidad y la dignidad universitaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Felicito a la diputada Margarita a favor de las causas del pueblo, por dar lugar a los universitarios que el día hacen presentes para hacer esta más de Salomón Jara. No es de extrañarse que ese gobernador no la cual robar y no recordarán que despidió
a 1.344 trabajadores solo para apropiarse del sindicato. Y opera como virrey, que manda en el Poder Judicial, manda en el Congreso y ahora quiere mandar en la universidad, meterse a la vida, a la autonomía. A los trabajadores otra cosa que les acaba de hacer es cobrarles, primero les ponen el cheque que traen un incremento porque les ponen recurso adicional que para pagar el ISR, es ese impuesto, se los quitó, no lo enteró Hacienda, estamos hablando ahí que son como 600 millones, y ahora lo quiere recuperar a través de los trabajadores porque no se los da, nomás en el recibo. Es otra avería de Salomón Jara. Y ahora, miren lo que acaban de denunciar, cómo su padrón sube de 26,000 a 33. Le sube solamente porque para evitar riesgos de perder y apoderarse. Necesita el gobierno federal